Evangelio de diciembre 7, 2014, del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión, para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien yo no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conviene tomar una pequeña fracción de la primera lectura del profeta Isaías. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Ya terminó su servidumbre. Preparen el camino del Señor. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen. Lo torcido se enderece, lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor. Muy bien, ¿por qué he querido leer esta parte? Para mí, el profeta Isaías nos está diciendo qué va a suceder, pero ¿qué se necesita para que pueda suceder esto? Primero nos ofrece el consuelo. Nos dice: consuelen a mi pueblo. Inclusive dice: díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre. Es decir, que ya viene el tiempo de la consolación. Y después dice: una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. ¿Cómo va a ser este preparar el camino del Señor? Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebaje, que lo torcido se enderece. Entonces se revelará la gloria del Señor. Vemos justamente que el Evangelio de Marcos nos está proponiendo lo mismo. Yo envío a mi mensajero a preparar tu camino. Vos que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Y luego leemos cómo el Bautista apareció predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Que reconocieran sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Sin embargo, bien sabemos que el bautismo de Juan no quitaba los pecados. Ha sido el bautismo por la sangre del Señor, la sangre derramada en su cruz, la que nos lava de los pecados. Es otro bautismo muy diferente, pero en antelación de aquello que Dios mismo iba a hacer. Ciertamente que cuando el Señor se bautiza en el Jordán, santifica el agua y se establece el sacramento, lo que nosotros conocemos como sacramento del bautismo. El mismo Juan, podemos ver cómo este mensajero, este precursor, es un hombre con una ascesis muy estricta. Viste una especie de túnica de pelo de camello. Si nosotros hemos tenido oportunidad de conocer un camello, sabemos que su pelo más bien tiende a ser áspero. Y este buen Juan Bautista usaba un vestido de pelo de ese camello, que era áspero, que seguramente le lastimaba constantemente, ceñido con un cinturón de cuero. No con el cíngulo, con aquella cuerda con la que se utilizaba amarrarse la cintura, sino con un cinturón de cuero. Es decir, algo que le ceñía, que le apretaba aquel vestido áspero a su piel. Además, no comía lo que todos, no comía pan o pescado o cordero, sino que se alimentaba justamente de saltamontes y de miel silvestre, de saltamontes, de chapulines, de estos insectos, langostas que también le llaman, ¿va?
y de miel silvestre, de agua, un hombre tremendamente santo. Y proclama, ya viene uno más poderoso que yo, a quien no merezco ni siquiera inclinarme a desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Ese bautismo con el Espíritu Santo es lo que dice Isaías: consuelen a mi pueblo, ya terminó su servidumbre. Se va a revelar la gloria del Señor para que la vean. No podremos ver la gloria del Señor si antes no hemos preparado el camino del Señor. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebaje, que lo torcido se enderece y los cabrosos se allane. Es fácil imaginarnos el mundo pensando en un valle, el que me quieran decir, que se eleve el valle, ¿no? Que la montaña se haga más chaparra, que la colina se haga chaparra, como diciendo, pues que todo esté plano, qué mundo tan raro, ¿no? Que no haya ni valles, ni colinas, ni cerros, que no haya cañadas. Sería una gran tontería pensar así. El Señor nos está hablando de tu vida y mi vida. ¿Qué quiere decir el valle que se eleva? Todo aquello que medra en lo oscuro, en lo profundo. Todo aquello que realmente no se presta a ser iluminado por la luz de Dios. Aquello que tú escondes, que tú y yo escondemos, que pensamos que Dios no se da cuenta. El Señor dice, sácalo a la luz, tráelo, reconoce tu pecado. Y por otro lado dice también que todo monte y colina se rebaje. Nuestra soberbia, nuestra vanidad, todo aquello que nos hace sentir superiores a otros, debe ser rebajado para que nosotros nos hagamos sencillos y humildes. De otra manera no podremos ver la gloria de Dios. Lo que tenemos torcido, aquello que nuestra vida no es correcta de acuerdo a lo que nos pide Dios, también tiene que ser corregido. Que lo escabroso, aquello, tu mal carácter, mi mal carácter, la forma grosera como manejamos, como tratamos, a veces nuestro exceso de franqueza o de simpleza, nuestro trato duro para con los demás, nuestro ser hoscos, secos, nuestro ser burlones, todas esas cosas que ofenden y que realmente sirven para que nosotros nos jactemos molestando a los otros, deben de cambiar. Debemos de prepararnos para amarnos unos a otros. Y cuando podamos comenzar a entrar a eso, cuando preparemos el camino, entonces se nos va a revelar la gloria del Señor. Cuando tengamos listo el camino para Dios, recibiremos el Espíritu Santo. ¿Y qué estoy diciendo? No digo nada en contra de lo que dice la Madre Iglesia. Ciertamente todos nosotros que somos bautizados hemos recibido ya el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, cuando se recibe sin la voluntad de recibirlo, es decir, esa voluntad que es dócil a la voluntad de Dios, ahoga los frutos del Espíritu en tu vida. Dios nos ha dado ese poder terrible para limitar e inclusive ahogar totalmente la acción del propio Dios en nosotros mismos, de forma tal que no se muestra ni se revela la gloria de Dios en aquellos que somos rebeldes. Por eso tenemos que aprender y caminar este camino que dice, lo vuelvo a repetir, que todo valle se eleve, que todo monte se rebaje, que lo torcido se enderece y los cabrosos se allanen. Nos encuentre Dios esforzándonos de aquí a la Navidad para poder contemplar la maravilla de la Encarnación, el Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.